Gracias, presidente. No hay duda de que, aparte del debate del proyecto de ley de presupuestos que vamos a celebrar dentro de unas semanas… Espere un segundo, señor Pérez. Le ruego que los saludos en el público sean preferentemente fuera para poder continuar. Muchas gracias. Continúe, señor Pérez. Sí, gracias, señor Sala. Decía que no hay duda de que, aparte del debate sobre el proyecto de ley de presupuestos que vamos a celebrar dentro de unas semanas, este debate de política general sobre el estado de la comunidad es, o debería ser, el debate más importante de cuantos celebramos a lo largo del año en cada legislatura en estas Cortes. Por eso no deja de ser llamativo e invita a la reflexión el hecho de que, a pesar de la supuesta trascendencia de esta maratón parlamentaria, no da la sensación de que lo que ayer y hoy estamos hablando en estas Cortes despierte especial interés entre los aragoneses de a pie. Yo estoy hablando de esos hombres y mujeres de distintas edades y procedencias que están ahí fuera, extramuros de la Aljafería, si me permite la licencia poética, levantando las persianas de su negocio, fichando en sus empresas, llevando a los niños al colegio hace un rato, forjando ilusiones, proyectos de vida y, en no pocos casos, haciendo equilibrios para llegar a fin de mes, mientras dedican muchas horas, a veces horas de insomnio, a pensar en si sus hijos van a encontrar un trabajo digno y si el bebé que está en camino, en vez de traer un pan debajo del brazo, lo que va a traer son nuevas dificultades para conciliar y muchos más problemas para estirar una o dos nóminas, en el mejor de los casos, y poder llegar a fin de mes, nóminas que ya no dan más de sí. Yo estoy hablando de hombres y mujeres mayores y jóvenes, de izquierdas, de derechas, de diferente orientación sexual. A unos les gusta la playa, a otros les gusta la montaña, unos viven en pareja, otros están solos. Pero miren, existe en todos ellos un denominador común de madurez y de responsabilidad que no consigue atajar una brecha de desafección cada vez mayor entre esos ciudadanos y la clase política. Y la verdad es que, visto lo visto en esta última hora y media, es normal que los ciudadanos nos digan: mira, ya os apañaréis, porque tenemos la sensación de que lo último que os importa, lo último que os preocupa, somos nosotros. Este debate, a pesar de su relevancia, se ha convertido, y hay que reconocerlo abiertamente, no pasa nada, en un mero trámite parlamentario que solo genera expectación de verdad entre los iniciados, los que estamos en la pomada, bien en la actividad política, bien en las instituciones o, por supuesto, en los medios de comunicación. Y yo, sinceramente, no me resigno a creer que a los aragoneses les pueda dar igual o importar más bien poco lo que ayer y hoy estamos hablando en estas Cortes. ¿Cómo no les va a preocupar la atención sanitaria que reciben, o la educación de sus hijos, la situación de los más jóvenes, la precariedad del empleo, la subida incontrolada de la cesta de la compra, de la electricidad, de la gasolina, la hipoteca o la heroicidad que supone hoy en día vivir en el medio rural? Pues claro que les preocupa. Les preocupa mucho, y lo que a todos nosotros debería preocuparnos es cuál es la razón por qué ahora mismo en el autobús, en el bar del pueblo, frente al mostrador de la panadería, en el trabajo, durante la pausa del café, en las residencias de ancianos o en la universidad, apenas se esté hablando de este debate y de lo que los aragoneses esperan del mismo. Al fin y al cabo, los aquí presentes somos la voz de todos ellos para hacerse oír y para que sepamos escuchar e interpretar realmente lo que les preocupa y lo que les ocupa, que sepamos interpretarlo tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Quizás sea algo tan sencillo como que aprendamos a centrarnos más en lo de ellos y dejar de estar tan pendientes de lo nuestro. Y ojo, están en su derecho de exigirnos que así sea, porque al fin y al cabo son ellos quienes nos pagan el sueldo. Para que, entre otras cosas, no olvidemos que nuestro interés personal o electoral, por legítimo que sea, nunca puede estar por delante del interés general de los ciudadanos, en este caso del interés de los aragoneses. Mire, ayer, señor Lambán, nos presentó usted una imagen de Aragón muy parecida a la que nos ofrecen los ejecutivos de las grandes compañías antes de salir a bolsa. A mí me parece normal que usted quiera vender el producto de su Gobierno de la mejor manera posible. Para criticar y sacar pelos a una calavera, como se suele decir, ya estamos los grupos de la oposición. Pero mire, este no es un debate
debate sobre el Aragón que nos gustaría que fuera y que en muchos sentidos podemos compartir. Este es un debate sobre el Aragón que es hoy, el estado de la comunidad a día de hoy. El estado de la comunidad, cuando hablamos de la comunidad, ¿qué es la comunidad? ¿La entidad jurídica de Aragón, las 3 provincias? No, la comunidad son 1.300.000 aragoneses, un poquito más, 1.320.000, que en su discurso de ayer no vieron reflejado lo que son sus inquietudes y preocupaciones. Sencillamente porque usted, señor Lambán, no bajó al ruedo para expresarse en el idioma que entiende la calle, que no es el idioma de la grandilocuencia, sino el idioma de esas pequeñas cosas a las que canta nuestro admirado y querido Joan Manuel Serrat. Usted es mucho mejor y resulta mucho más creíble y convincente cuando habla mirando directamente a la cara que cuando no levanta la cabeza de esos papeles que todo lo aguantan, esos papeles que le han preparado, le han ayudado a preparar sus compañeros, los equipos de imagen y los compañeros que se dedican pues, a hacer esos discursos con el contenido de lo que procede y lo que toca. Durante la hora y 3/4 que duró su intervención de ayer fue imposible escuchar de sus labios expresiones del tipo «nos hemos equivocado en esto, no hemos sido capaces de cumplir este objetivo, hemos fracasado en esta iniciativa debido a nuestros propios errores, qué lástima hemos dejado escapar esta oportunidad». Pero ojo, porque si tomamos como referencia el discurso del principal partido de la oposición, pues uno piensa que va a salir a la calle y se va a encontrar con trincheras en la Puerta del Carmen, con barricadas en la Plaza del Torico o el toque de queda a punto de sonar en los porches de Galicia. Todo fatal, un desastre, el caos más absoluto, cuando en realidad, por mal que se hagan las cosas, hasta un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día. Yo al final estaba pensando en que nos van a cerrar de repente el espacio aéreo, no vaya a ser que nos caiga el cohete chino en la Plaza del Pilar. Miren, a los liberales no nos duelen prendas en reconocer que al igual que hay cosas que se han hecho mal o simplemente no se han hecho, pues también hay cosas que se han hecho bien e incluso que se han hecho muy bien. Tan difícil es salir de esa burbuja y entender que la gente entiende otro lenguaje mucho más directo y sencillo que va más allá de la estrategia del tacticismo electoral. ¿Cuál es el estado de la comunidad? Pues ni es guapo que encanta, pero tampoco es feo que espanta. Las cosas al final son lo que son, por más que intentemos trasladar una percepción diferente, que a menudo en política poco o nada tiene que ver con la realidad, lo cual es una lástima porque es realmente difícil atajar, curar los males cuando el paciente dice que no le duele absolutamente nada o cuando el paciente dice que le duele absolutamente todo, que no se tiene de pie. Claro, algo te dolerá más o te dolerá menos. Miren, al final lo que de verdad cuenta es que mientras despachamos este debate, el estado de los problemas reales de los aragoneses es el verdadero reflejo del estado de la comunidad y no el que queramos proyectar aquí en una u otra dirección. Ahora mismo, a las 11:45 de la mañana, hay personas haciendo cola en un centro de salud o aguardando un quirófano libre para operarse. Aragoneses que solo son un número en una lista mientras nos piden a gritos que nos pongamos a elaborar un nuevo modelo de gestión sanitaria, el actual está obsoleto, acorde con la realidad propia de una comunidad cuya población está cada vez más envejecida. Una comunidad donde faltan profesionales y muchos de los que hay deciden irse porque aquí no encuentran suficiente motivación y alicientes para quedarse. Es verdad, señor Lambán, que su Gobierno no está de brazos cruzados. Es verdad que se están habilitando turnos de tarde y de sábado en los quirófanos y tratando de taponar la herida que supone el colapso de la atención primaria. Es verdad que se han incrementado los recursos para atender una demanda que crece de forma alarmante en el área de salud mental, especialmente entre los adolescentes. Y todo eso está muy bien, pero ¿sabe lo que pasa? Que no es suficiente. Con toda esa ampliación de recursos económicos, humanos y materiales que usted nos expuso ayer en el escaparate de su gestión, está haciendo lo que deben, pero creo sinceramente que no están haciendo todo lo que pueden. Faltan médicos. Y lo primero que hay que hacer es fidelizar y retener a los que ya tenemos, equiparando sus condiciones a las que tienen oferta en otras comunidades autónomas y mejorando, si cabe, esa oferta laboral con otro tipo de incentivos que no son necesariamente económicos. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántos de estos médicos, cuántos de estos facultativos se quedarían en Aragón? Aun cobrando menos que en otras comunidades, si tuvieran la posibilidad de participar en proyectos de investigación o tuvieran acceso a las tecnologías médicas y quirúrgicas de última generación. Me dirá, nos lo dijo ayer, que ya hay iniciativas en marcha en ese sentido, pero esas iniciativas están anunciadas desde hace tiempo y no acaban de llegar.
Me dirá que los recursos son limitados, es verdad, pero por eso precisamente, cuando los recursos no son suficientes, no se puede ni se debe poner límites de ningún tipo a la colaboración público-privada en el campo de la sanidad para evitar algo tan injustificable como que un solo aragonés, uno solo, pueda estar en lista de espera mientras hay una consulta, un box o un quirófano sin utilizar en un centro privado. Durante la pandemia se activó un mando único desde su Gobierno para coordinar y activar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados. ¿No cree usted, señor Lambán, que la actual situación de colapso en los centros de salud y el hecho de figurar en el top 10 de las listas de espera justifican de lleno mantener unificados y coordinados permanentemente hasta el último de los recursos sanitarios disponibles para ponerlos al servicio de todos los aragoneses? Si en la pandemia funcionó, ¿por qué no iba a funcionar ahora? Mire, yo hay una cosa que no acabo de entender, señor Lambán. Yo le veo a usted siempre muy feliz y muy orgulloso, como debe ser, cuando anuncia grandes inversiones en Aragón de gigantes como Amazon, Bonaria, MSC o de empresas familiares tan potentes como Saica, Grupo Jorge, SESE, Costa, Cefa, Tervalis, Sanca, Eneo, Pecolín, La Casa y otras muchas. Por eso no entiendo por qué parece que usted se esconde cuando quien anuncia grandes inversiones, creación de empleo, fomento de la investigación y servicios fundamentales para los aragoneses son grandes grupos hospitalarios de titularidad privada. ¿Por qué le digo esto? Mire, el pasado 29 de septiembre, uno de esos grupos hospitalarios puso en Zaragoza la primera piedra de lo que dentro de 20 meses será uno de los complejos sanitarios más importantes de España. Medicina de vanguardia, con vocación de ser un hospital universitario, referente de oncología, mujer, cuidados del niño, salud cardiovascular, neurociencia, traumatología. Yo quiero pensar, señor Lambán, que esta noticia a usted le alegra, que venga aquí un grupo de semejante nivel a activar una iniciativa de estas características. Sin embargo, ¿sabe cuántos representantes de su Gobierno estuvieron presentes en ese acto simbólico de colocación de la primera piedra del futuro complejo sanitario? Ninguno, señor Lambán. 100 millones de euros de inversión, más de 30.000 metros cuadrados de instalaciones. Y por lo que se vio, ni usted, ni la consejera, nadie de su Gobierno tenía hueco en la agenda para participar en un acto simbólico tan importante. Algo no cuadra si, por más que digan que hacen cuanto está en su mano para atajar las listas de espera, desde su Gobierno se estigmatiza, se anteponen los prejuicios ideológicos y se arrastran los pies ante los conciertos con la sanidad privada, o bien se activan esos conciertos casi a escondidas, como si fuera algo de lo que uno tenga que avergonzarse, una especie de anatema, o al final hay que hacerlo casi en un gesto de doble moral, porque esa colaboración es necesaria. Es necesaria para la atención sanitaria y es necesaria, además, para poder fomentar algo tan importante como es la innovación y la puesta en marcha de las nuevas tecnologías de la información y ser pioneros y vanguardistas en la implantación generalizada de la telemedicina en Aragón, especialmente en zonas despobladas. Ayer usted nos habló del liderazgo de Aragón en ese tipo de asistencia sanitaria, pero lo cierto es que para que la telemedicina llegue a todos los rincones de Aragón es fundamental que llegue antes la banda ancha. Fue uno de los compromisos del pacto de investidura del cuatripartito, ¿lo recuerda? Dijeron incluso que llevaría la conectividad a todo Aragón en el año 2020, hasta el último rincón. Hay que reconocer que apuntaron alto. Pero vino la pandemia, es comprensible, y durante el año 2020 fue más difícil actuar, pero ha pasado ya el tiempo. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que ya debiéramos ver cumplido, avanzado, notablemente avanzado, lo que son esos proyectos de banda ancha que son vitales y estratégicos para la comunidad. Mire, señora Amán, le voy a decir una cosa. Es fundamental, es básico mejorar nuestras carreteras. Hay que apostar decididamente por la travesía central, por la electrificación del ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Hay que ir cerrando los desdoblamientos, los tramos de autovía pendientes. Hay que apostar por las comunicaciones en general. Eso lo sabemos todo. No hay que dejar de insistir a la hora de enmendar unos presupuestos generales del Estado, como nosotros hemos vuelto a hacer, que siempre se quedan cortos en comunidades como Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, con tal de satisfacer el apetito voraz de la hidra nacionalista del País Vasco y Cataluña, o soltar la morterada allí donde se identifica el mayor caladero de voto. Ya sabemos que lo de cumplir con la Constitución, ser solidario y sentirse a gusto en el país donde uno vive, al que uno pertenece, ha cotizado
nunca ha cotizado al alza entre los dos grandes partidos que han gobernado España desde que se recuperó la democracia. A la hora de elaborar presupuestos o repartir juego desde el Estado, los sucesivos gobiernos de la nación, tanto del PSOE como del Partido Popular, siempre se han mostrado fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, que en realidad solo saben mostrar fortaleza a base de chantaje, de extorsión y de amenazas. Insistamos cuanto haga falta para cambiar esa tendencia, pero seamos conscientes de que por más que avancemos en esas infraestructuras para el transporte y las comunicaciones, tengamos claro, y los fondos europeos deberían ser nuestro mejor aliado para ello, que a día de hoy aquellos municipios de Aragón donde no llegue una señal potente de telefonía móvil e Internet de última generación van a tener muchas menos posibilidades de retener población y, lo que es peor, nulas opciones de atraer a tantísima gente que sueña con un nuevo proyecto de vida en el medio rural, en el que el teletrabajo, la telemedicina, el comercio online e incluso la enseñanza a distancia permitirían cubrir las necesidades y servicios básicos para vivir, trabajar y crear una familia. Mire, en esta tierra de los grandes proyectos y las grandes expectativas, como las que en su día generó el famoso amplificador de energía, ¿se acuerda, señora Aliaga, del profesor Carlos Rubia? El Rubiatrón le llamaban, ¿eh? Un proyecto, vamos, nos iba a poner en el mapa del vanguardismo. O el ambicioso plan, esto le sonará más al señor Villagrasa, para hacer de los Monegros el referente nacional del ocio, del juego, de la diversión, con aquel objetivo de convertir el desierto de los Monegros en Las Vegas, el desierto de Nevada. Bueno, son grandes proyectos que se quedaron ahí, pero es que no hace falta tanto. Yo creo que tenemos que ser conscientes que hay que empezar la casa siempre por los cimientos y no por el tejado. Y hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación son la piedra angular a partir de la cual construir todo lo demás. El problema de no tener acceso a Internet ya no es que no habrá futuro, sino que ni siquiera habrá presente para muchos municipios de nuestra comunidad. Estamos hablando estos días de las aspiraciones de Aragón para acoger la Agencia para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, la de Salud Pública o la Agencia Espacial para Teruel, que habrá que pelear hasta el final. Pero yo quiero proponerle que activemos un nuevo proyecto para Teruel y a este no nos podrían decir que no. Un proyecto para que Teruel sea sede nacional de una futura agencia estatal para luchar contra la despoblación y afrontar el reto demográfico. Una entidad autónoma del poder político, como tienen los escoceses, que cuente con representantes de todos los sectores y ámbitos implicados, con partidas presupuestarias progresivas y permanentes para atraer y fijar población mediante iniciativas que dispongan de presupuesto y plazo de ejecución, y esto es fundamental, que sean vinculantes para el Gobierno de España, esté quien esté en la Moncloa. Aunque ya me he referido a ellos, quería hablar ahora de los fondos europeos como la gran oportunidad que nos ha dejado la maldita pandemia. Hagamos el uso más eficiente de los mismos para que los planes estratégicos de recuperación y transformación económica, los célebres PERTE, vayan más allá del sector del automóvil y de los microchips. Tenemos que conseguir, señor Lambán, que ni una sola de las patas que sostienen el enorme potencial económico de esta comunidad se quede fuera de esos PERTE. Hablo, por supuesto, de la automoción, pero también del turismo, de las renovables, de la logística y de la agroindustria. Se acaba la legislatura, presidente, y la Unión de Estaciones de Esquí en el Pirineo sigue sin avanzar, cuando esos fondos europeos suponen una oportunidad de oro para acometer el proyecto y entonces sí, ir a pelear la candidatura de unos Juegos de Invierno en compañía, por supuesto, de gente de bien, con la cabeza erguida y con la bandera de Aragón en lo alto del mástil, sin depender del chantaje nacionalista y de los corruptos sobrecogedores. Vayamos también al PERTE de la cadena alimentaria y al de la digitalización del ciclo del agua. Modernicemos con valentía el sector agrario para dar alas a una agroindustria cada vez más profesionalizada que garantice la competitividad y, por supuesto, el relevo generacional. Ya le adelanto, señor Lambán, que la Ley de Agricultura Familiar, de claros tintes intervencionistas y proteccionistas que Podemos le ha preparado al señor Olona, no apunta en esa dirección y es manifiestamente mejorable. El coljós, el sollós, como forma de gestión agrícola, pasó ya a mejor vida. Al medio rural ha llegado también el siglo XXI y cuando hablamos de agricultura familiar hay que hablar con propiedad y sin ningún miedo de empresa familiar, exactamente igual que hablamos en el ámbito urbano. Lo que al campo le conviene nadie lo sabe mejor que quienes trabajan y viven en él y de él. Durante generaciones los agricultores miraban al cielo para conocer sus designios. Ahora, además de mirar al cielo, tienen que mirar también a los despachos.
a esos amos de la tierra o de la gestión de la tierra, que son a veces, como cantaba la Bullonera, como el perro del hortelano, ni se atreven a salvarla ni nos dejan defenderla. ¿Por qué? Pues porque lo que no arrasa el agua se lo lleva por delante el fuego. Cuando no son las inundaciones como las que ya no nos sorprenden de manera regular en la ribera del Ebro, son incendios tan pavorosos como los que hemos sufrido este verano en Aragón. Más de 20.000 hectáreas arrasadas por las llamas, 10 veces más que la media histórica. Le echamos la culpa al cambio climático, por supuesto, a las temperaturas extremas, de la misma manera que las grandes avenidas del Ebro ponemos siempre el foco en lo que son las lluvias torrenciales como si fueran la única causa. Y no cogemos el toro por los cuernos como deberíamos al no denunciar la tiranía de quienes se envuelven en el falso ecologismo de despacho, imponiendo eso que ahora llaman la cultura woke, en la que ya no es posible siquiera sugerir u opinar sobre la necesidad de revisar las políticas y las leyes medioambientales, algunas de ellas comunitarias, que impiden limpiar los montes y los ríos para evitar desastres como los que hemos vivido este verano. No se te ocurra labrar un trocito de unos metros de monte, de tierra, sin permiso para hacer un simple cortafuegos, porque vendrán y te crujirán. Seamos valientes, señor Lambaña, intentamos la valentía como lo contrario del conformismo. Es verdad que hay que cumplir las leyes, pero en ningún sitio está escrito que las leyes no se puedan cambiar. Y cuando es de justicia hacerlo, no queda otra que hacerlo, porque si no, al final surge la injusticia. Y la injusticia es precisamente esa justicia que llega tarde, que de hecho a día de hoy para muchos aragoneses ya es llegar tarde, porque mire, no todo se arregla con dinero, eso sí, que no falte. Un Aragón más justo debe ser también un Aragón que dedica tiempo y dinero a las políticas sociales y ayudar a los más vulnerables. Ayer recordaba usted que las ayudas a la dependencia llegan ya a casi 37.000 aragoneses, cuando en 2015 apenas alcanzaban la mitad. Pues sí, es un buen dato, no se lo voy a discutir. Pero se le olvidó un detalle. El periodo de tramitación de esas ayudas supera los 300 días, casi un año, cuando la normativa establece un plazo máximo de 6 meses, 180 días para cerrar ese proceso. Yo a esto me refería cuando comparaba su discurso con una teletienda en la que el vendedor, además de poner en valor a su equipo de ventas, solo enseña la parte atractiva del producto y cuando lo recibimos en casa resulta que no es exactamente como lo habíamos imaginado o aparecía en la tele. Pero lo mismo pasa cuando usted acusa al área de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza de bloquear proyectos importantes para la ciudad. De repente se produce el fake. Puede que no sea por mala fe, quizás que a usted le han asesorado mal en este aspecto, porque en contra de lo que aseguraba ayer en esta tribuna, el equipo de mi compañero Víctor Serrano ya ha asumido la titularidad de los grupos sindicales, ha desbloqueado en este mes el desarrollo de Torre Ramona y la licencia de obras definitiva del proyecto de la Avenida Pirineo se concederá en el Consejo de Gerencia del próximo lunes, algo que su Gobierno sabe desde hace ya semanas, o por lo menos el consejero Soto tiene esa información. Vuelvo a citar a Serrat para decir en este caso, recordarle que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Yo me alegro de que usted apueste por Zaragoza, de verdad, se lo digo en serio, pero alégrese usted también de cuando las cosas se hacen bien, igual que me alegro yo cuando es usted el artífice de cualquier logro o cualquier éxito. Mire, seguir viviendo en Zaragoza es la ilusión de muchos jóvenes. No hay derecho a que en el mejor momento de sus vidas nuestros hijos y nuestros nietos estén mirando el futuro con angustia y con un enorme escepticismo. Ha resultado al final que la generación mejor preparada de la historia es paradójicamente la que sufre la mayor inestabilidad laboral, a menudo humillante, con empleos precarios y frente a la imposibilidad metafísica de dejar el nido familiar, levantar el vuelo y emprender un proyecto de vida propio. Es verdad que en Aragón el paro juvenil de los menores de 25 años está por debajo de la media nacional, pero ha crecido en el último año hasta situarse en un alarmante 28%. Y eso no podemos consentirlo. Eso es la ruina, clarísimamente. Tenemos 18.000 hogares aragoneses con todos sus miembros en paro. La propuesta que hemos presentado al consejero de Hacienda para el alivio fiscal de todos ellos, además de la imprescindible deflactación del IRPF, incluye la aprobación de deducciones por compra y alquiler habitual para jóvenes de hasta 36 años de edad, así como deducciones de hasta el 25% en las tarifas de Internet, guarderías, gastos escolares y, por supuesto, ayudas a la natalidad, hasta 300 euros por el primer hijo, 500 por el segundo y 1.000 por el tercero. Hay que bajar impuestos. Hay que bajar impuestos y hay que bajarlos ya. No hay excusa posible. El Estado va a recaudar este año 33.000 millones de euros más. También en Aragón han superado con creces las previsiones de ingresos por sucesiones y patrimonio, además de anunciar nuevamente un presupuesto expansivo. Es el mejor momento para aliviar
las economías de las familias aragonesas de forma justa y equitativa según las circunstancias de cada una. Yo ya no digo eso de café para todos. Y con cargo a esos ingresos expansivos y extraordinarios es el momento de echar también el resto con las pymes y los autónomos, que son las células básicas de nuestra economía. Ayer en su discurso no hubo ni una sola mención a las pymes y a los autónomos. Como antes le recordaba, usted es el primero y hace bien en sacar pecho cuando se anuncian grandes inversiones para Aragón o la llegada de compañías multinacionales. Pero no se olvide de los trabajadores por cuenta propia, esos miles de autónomos que incomprensiblemente el Gobierno de España pretende dejar fuera de las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel. Quítenles el pie del cuello, porque si a los autónomos les va mal, a la economía aragonesa le va a ir mal. En definitiva, si me preguntaran cuál es el gran reto que tenemos por delante, yo contestaría sin dudar que debemos ser capaces de ofrecer las condiciones para que Aragón sea una de las mejores comunidades de España y de Europa para vivir y crear una familia. Esta ha sido siempre una tierra de acogida y tiene que seguir siéndolo. Ya no basta con retener población. Debemos conseguir que Aragón sume a sus muchos atractivos el de ofrecer los mejores servicios de movilidad, vivienda, sanidad, educación, banda ancha y alivio fiscal para que cada vez sean más los aragoneses, no solo de hecho, sino también de derecho, que han decidido libremente asentarse entre nosotros o, lo que es lo mismo, venir para quedarse. Facilitemos al máximo ese objetivo actualizando las medidas que tienen que ver con la formación y la capacitación laboral en respuesta a lo que los mercados de trabajo nos están demandando. Muchos jóvenes se quejan de que no encuentran empleo, mientras los empresarios se lamentan de que no dan con personal cualificado para cubrir esa oferta de puestos laborales que sacan al mercado. Y así entramos en bucle, mientras echamos en falta no haber activado entre las numerosas reformas educativas una verdadera revolución de la formación profesional que resulta imprescindible en Aragón para responder a la demanda en sectores claves para nuestra economía a los que antes me he referido, tanto la automoción como la logística, el turismo o las energías renovables, esa nueva gallina de los huevos de oro que está pidiendo a voces un marco legal para prevenir el choque de intereses, ahora que empezamos a tomar conciencia de que, además de la contaminación acústica y medioambiental, existe también la contaminación paisajística. Ya ve usted, presidente, si tenemos asuntos a los que dedicar no solo lo que queda de legislatura, que ya es prácticamente nada, sino las legislaturas que vendrán. No podemos limitarnos, como hizo usted ayer en un debate del Estado de la Comunidad, a hablar solo de los buenos propósitos. Hay que hablar de las realidades, de lo que a día de hoy es Aragón y cómo están hoy los aragoneses. No podemos perder ni un minuto, porque los problemas los tenemos ya sobre la mesa y no admiten planes a medio o largo plazo más o menos ambiciosos. Como dijo alguien que usted conoce muy bien, nos pasamos mucho tiempo imaginando el futuro cuando lo que tendríamos que hacer es estar gestionando el presente. Felipe González Márquez. Aragón, yo diría que España en general necesita que la actividad política suponga ante todo un compromiso para quien la ejerce. Y ese compromiso debe ser fruto de la convicción de que los grandes temas que a todos nos ocupan y preocupan, esos temas que no responden a una simple situación coyuntural, no pueden enfocarse con las luces cortas de lo que da de sí una legislatura. En la segunda mitad del siglo XX vivimos una época de cambios. Ahora estamos viviendo un cambio de época. Estamos obligados a trabajar sobre grandes pactos, y esta es una tierra ideal para eso, pactos que alcancen por lo menos a una generación de aragoneses, esté quien esté en el Gobierno de turno. Tan necesario en este sentido como el pacto por la sanidad, al que me he referido anteriormente, es el pacto por la educación. El profesor Carlos López Otilo decía la otra noche en un acto en el que estuve en Madrid, sin educación no hay nada. Usted apostó por ese pacto por la educación en su discurso de investidura hace algo más de 3 años y parece que una vez más el pacto por la educación se va a quedar en agua de borrajas. Fíjese, el acuerdo del cuatripartito constaba de 132 puntos y fue avalado en su investidura por la mitad de los grupos parlamentarios que hay hoy en esta Cámara. Paradójicamente, apenas un año después, 7 de esos 8 grupos, o sea, prácticamente el 100%, fuimos capaces de consensuar un documento con 273 medidas, más del doble que el pacto de investidura para afrontar la reconstrucción de una comunidad asolada como el resto de España y del mundo por un enemigo hasta entonces desconocido. Yo, sinceramente, no me resigno a que haga falta una nueva pandemia para que los aragoneses seamos capaces de hacer del diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos
acuerdos el mejor caldo de cultivo para que esta tierra consiga asombrar al mundo con su enorme potencial. Hoy, señor Lamán, toca sacar el cuadernillo de peticiones del oyente, sin evitar los reproches, siempre desde la crítica constructiva, para ver la cara oculta de esa imagen amable y edulcorada que ayer nos brindaba usted dentro de su visión comprensiblemente subjetiva sobre el estado de la comunidad. Usted saldrá ahora aquí a rebatir muchas de las cosas que le he dicho y a justificar otras. No sé si conseguiremos ponernos de acuerdo en algo, pero de lo que no quiero que quede duda es de que no hay una sola propuesta, no hay una sola idea de las que yo he expuesto en estos minutos y otras muchas de las que podríamos hablar, para la cual no cuente usted con la leal colaboración de mi partido a la hora de poner en marcha, incluso desde la oposición, como hemos hecho ya anteriormente. No se me ocurre mejor punto de partida para hacer de la política el arte de llegar a acuerdos que el amor y la devoción que sentimos hacia Aragón y hacia España. Hagamos lo que es interesante para Aragón y no hagamos aquello que al final acaba siendo interesante solo para nosotros. Al fin y al cabo, a los aragoneses es a quienes nos debemos. Como partido que aspira con humildad y tendiendo la mano a ser y compartir la casa común del centro liberal en Aragón, en mi próxima intervención voy a hablar de nuestro empeño por hacer y construir el mejor Aragón posible desde la libertad y desde la igualdad, mirando a Europa con la cabeza bien alta, sin deshacer ni destruir España. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Su turno, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pérez, yo como